gracias por esta invitación. Nosotros somos parte del colectivo Nacidos en la Tempestad, un colectivo que nació hace más ya de 15 años más o menos. Mi nombre es Ramón Cartagena y él es Diego Lucero. A continuación nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña historia del motivo de nuestra organización y daremos nuestros testimonios. Buenas tardes. Bueno, somos nosotros una asociación civil que, bueno, básicamente buscamos o perseguimos tres ejes en nuestras acciones, en las pocas acciones que podemos desarrollar, porque estamos en diferentes lugares. Entre otros de nosotros conformamos el colectivo Fritz Glockner, hijo de Napoleón Glockner. Él es historiador, ha escrito mucho acerca del tema de la Guerra Sucia. Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida. Ella fue de las principales dirigentes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que también divulga, escribe. Ella está en Chihuahua, radica en Chihuahua, vive con sus dos hijos allá. Alejandra Cartagena, que es hija biológica de David Jiménez Sarmiento y de Leticia Galarza, tía adoptiva de Romeo, hermana de Guaymas, adoptiva también. Ella es defensora de derechos humanos, lucha mucho, es abogada por los derechos de las mujeres en su natal, bueno, no es su natal porque ella nació aquí en el DF, pero en donde siempre ha radicado, que es Guadalajara. Micaela Cabañas, la hija de Lucio Cabañas, también es parte de nuestro colectivo. Ella es abogada y profesora, y bueno, ella también hace lo que puede en su natal Guerrero, en Chilpancingo, con todas las vicisitudes que le ha tocado vivir por ser hija de Lucio. Entre otras cosas, hace como 5 o 6 años asesinaron arteramente a su madre también. De las pocas personas que salieron vivas del campo militar número 1. Romeo, que aquí con el Comité 68 y muchas otras cosas también lucha y participa por preservar. Yo soy Diego Lucero, hijo de Diego Lucero Martínez. Mi padre fue guerrillero también. Él fue ejecutado extrajudicialmente en 1972, en enero, en Chihuahua, después de unos asaltos triples bancarios. Aquí hay un sobreviviente de aquellos eventos, José Luis Alonso Vargas. Y bueno, nosotros perseguimos básicamente tres objetivos. La divulgación histórica, porque todo lo que se vivió en aquella época, en la época de los 60s y 70s, en la Guerra Sucia, ha sido sistemática y brutalmente callado y acallado por el gobierno. En muchos países de América Latina que vieron situaciones semejantes a las nuestras, se hablaba de ellos, se castigaba a los culpables, y en nuestro país nada de todo ello. Entonces, la divulgación histórica, ¿por qué? Porque para las versiones oficiales, para los periódicos, para los diarios, nuestros padres fueron bandoleros, fueron asaltantes, fueron guerrilleros, secuestradores, asesinos. Nunca dijeron que ellos buscaban otras cosas, que ellos fueron orillados a todo eso. Entonces, eso es el primero de nuestros ejes. Por eso muchos hemos publicado cosas. Yo escribí un libro sobre la historia de mi padre, aquí está. El castigo a los culpables, a los que queden todavía con vida, que son muy pocos. El principal de ellos es Luis Echeverría Álvarez, que pobrecito tiene 40 años muerto porque no puede salir de su casa, ¿no? Pero bueno, dije pobrecito, no es cierto, es un criminal, ¿no? Pero que se les castiga a quienes queden con vida, porque el tema de hoy es la impunidad, y parece que es la historia nuestra de cada día, ¿no? Y la tercera es una reparación integral a los sobrevivientes que hayan quedado con vida, que hayan sido torturados, que el gobierno les cambió la vida, y a los familiares, ¿no? Son básicamente los tres ejes que perseguimos. Si bien este colectivo lo forman hijas e hijos de ex dirigentes del movimiento armado, sobre todo de la década de los 70s y un poco de los 80,
Nosotros, la necesidad de formar este colectivo era también para darle voz a nuestros padres. Bueno, yo aclaro, mi papá está vivo, creo que muchos lo conocen, pero sin embargo se vivió la cárcel, la tortura, la desaparición forzada y fue mutilado de una pierna y quedó inmóvil de un brazo en las torturas en el mismo campo militar número 1, y es un testigo vivo de que vio a compañeras y compañeros actualmente desaparecidos en el campo militar, ¿no? Entonces creo que es una importancia su testimonio. Nosotros hemos tratado de luchar contra la desmemoria, ¿no? Tratando de darle voz e historias a nuestros compañeros, a los padres de nuestros compañeros, porque si bien parte del genocidio, la estrategia de genocidio, tendría que ver con la tergiversación de las vidas particulares de cada uno de ellos, ¿no? Una cosa era no hacerlos estudiantes o obreros, sino ponerlos en el último estrato de la sociedad, ¿no? Como bandoleros, criminales, violadores, inclusive en ese momento, y las declaraciones de Echeverría eran homosexuales, ¿no? De familias disfuncionales, etc. Pero a pesar de eso, y a pesar de que los archivos de la inteligencia de ese momento nunca se han podido abrir en ciencia cierta, o sea, dan como lo que pasó en el 2000, que el Archivo General de la Nación puso a disposición algunos materiales, ¿no? En este 50 aniversario del 2 de octubre se dieron supuestamente la apertura de más archivos que tengan que ver con el 68, con la Guerra Sucia, el 71, pero no conocemos ni podemos afirmar cuál fueron las estrategias del Estado para la persecución de este tipo de organizaciones sociales armadas. Pero en el archivo del Comité 68 tenemos dos documentos que al momento se vuelven fundamentales. Y los explico brevemente, ¿no? Para el año 72, ¿no? Inmediatamente después del 10 de junio del 71, el gobierno saca toda una estrategia para criminalizar, perseguir a jóvenes del movimiento social, estudiantes, obreros, campesinos. Pero otra cosa importantísima, y esto lo dejo en la mesa, es el Festival de Avándaro, ¿no? El Festival de Avándaro en realidad fue una estrategia del Estado para masificar la drogadicción en México, ¿no? Entre los jóvenes en las universidades. Y apenas hace 3 días nos hicieron llegar materiales inéditos sobre cómo el propio ejército distribuía la droga en ese famoso festival. Lo dejo en la mesa porque eso ocuparía una mesa más. A continuación hablo de estos dos documentos fundamentales que tiene el poder del Comité 68. Si bien para el caso del genocidio del 2 de octubre el Comité 68 pudo comprobar el genocidio mediante las pruebas de anticipación hacia la masacre. Bueno, para la década de los 70, específicamente en el 76, la lista de desaparecidos políticos creció enormemente. Es el año que más desaparecidos y asesinados extrajudicialmente tiene el Movimiento Armado Socialista de México. Para ese momento, en la Dirección Federal de Seguridad existía un plan, hay documentos, yo lo pongo a disposición de esta red. Ese documento se llama Plan de Rastreo, que contemplaba todos los puntos vulnerables que tendría el movimiento social o sus bases para llegar a desarticularlas, pues como tipo de exterminio, ¿no? Hay un caso muy sonado que es el del Zapote en Jalisco, en el barrio del Zapote, que se llevaron muchachos desde 13, 14, 15, 17 años solamente por ser familiares o tener apellidos parecidos a gente que ya estaba vinculados a las guerrillas de ese momento, ¿no? Ese es un caso. Otro caso puede ser pues, la propia guerrilla de Lucio Cabañas, ¿no? Pero, y este plan duró más o menos como unos 6-7 años en el poder de la Dirección Federal de la Seguridad,
con todo lo que implica un plan para exterminar a un movimiento armado, ¿no? Pero, sin embargo, para el año de 1980 se encuentra otro documento firmado por Nazararo que se llama Rosa de los Vientos. Ese plan, a grosso modo, lo que significa es que partían desde el centro de la ciudad con información de la gente detenida en el campo militar número 1 para ir a buscar hacia otras provincias, a otros estados, grupos o células de las guerrillas, ¿no? Entonces, bueno, como para configurar un delito de genocidio, estos dos documentos que tiene el Comité 68 y que ahora en esta mesa los pongo a disposición de la red, configuran un delito de genocidio porque es persiguen a un segmento específico de la sociedad por su manera de pensar, ¿no? Sí, y eso pues es una aportación a una prueba de que el genocidio después del 68 sigue siendo continuado, ¿no? Y con un énfasis a las juventudes. Nosotros hemos insistido y lo hicimos en una audiencia especial tras temática del Tribunal Permanente de los Pueblos, que en todas las épocas y la historia de la lucha de nuestro país son los jóvenes los que ponen pues son los que se entregan, ¿no? como botín en esta guerra contra el pueblo, ¿no? Sí, queda muy claro el genocidio, que bueno, sabemos que el tema de la impunidad, sin embargo solamente recordar la Operación Cóndor, ¿no? Que abarcaba todos nuestros pueblos de América Latina, con su escuelita de las Américas y más toda la creatividad de las policías políticas de aquí de México con sus innovaciones, el Pocito, etcétera, todo lo demás que ya sabemos. Y en cuanto a la impunidad es yo creo el mal endémico de nuestro pueblo eternamente. Es parte de nuestra cultura, o ha sido parte de nuestra cultura, y es muy lógico porque quienes cometen las atrocidades o los crímenes de Estado son quienes a su vez se investigan a ellos mismos, ¿no? O son quienes designan a quienes los van a investigar, muy entrecomillado, a ellos mismos. Entonces ese es un flagelo que nos pega de manera lacerante. Yo creo que es de los principales males que tenemos que erradicar, la impunidad. En el caso de nuestros padres, mi padre fue ingeniero, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería del Estado de la Universidad de Chihuahua. Por sus ideas políticas daba clases en la Universidad de Chihuahua. Por sus ideas políticas lo despiden y le avisan que no va a encontrar trabajo en el Estado, cosa que le cumplen. Acabamos viviendo acá en la Ciudad de México, mis hermanas, mi madre, mi padre y yo. Bueno, él ya tenía tiempo que se había radicalizado, pero muchos de sus compañeros que estuvieron en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, cuando hablé con ellos, que me pidieron información para escribir este libro, me decían, dos de ellos me comentaban que ellos no tenían muchas nociones de política, de lo que buscaban, de lo que perseguían, pero que después de haber estado en la plaza de Tlatelolco y ver caer a sus compañeros, sus amigos, a vecinos, a personas que no conocían, a niños, a señoras, ellos lo único que querían era tener un arma en sus manos para contestar de la misma manera. Es decir, querían luchar contra esa impunidad rampante del Estado, del ejército, de Luis Echeverría, del sistema, contra un gobierno o una sociedad o un sistema que no entendía que los jóvenes de aquel momento buscaban otras cosas, buscaban ser escuchados, buscaban libertades, buscaban justicia, buscaban igualdad. No sé qué tanto buscarían democracia en aquella época, yo creo que no brincaba tanto, no lo sé, pero querían un México diferente, querían un México más justo. Y el gobierno utilizó las armas como lenguaje, como sistema de comunicarse con ellos. Y muchos de ellos decidieron que la única manera que había para comunicarse con el gobierno era la violencia, eran las armas.
¿Cómo surgen los dos principales movimientos de guerrilla y en dónde surgen? Lucio, bueno, de la guerrilla en los 60s. En zonas zapatistas, donde fue traicionado Emiliano Zapata, en Guerrero, por Lucio Cabañas, que simplemente exigía que dejaran ingresar a sus alumnos aún yendo descalzos o yendo en guaraches. Y en el 65 en Ciudad Madera, en Chihuahua, cuando Arturo Gámez, el maestro, el doctor Pablo Gómez y demás intentan luchar contra el caciquismo, contra la injusta distribución de tierras. Y la respuesta es la misma: violencia. Yo, profesor de un salón, pido que me dejen a mis alumnos entrar sin zapatos, descalzos, con guaraches, y en lugar de que la directora me escuche y entienda que si los niños con problemas pueden comer, no se ponga exigente para exigirles, para volver obligatorios los zapatos, en lugar de haber diálogo y solución a los problemas, no, hay un intento de asesinato en contra de violencia. Entonces toda esa generación que buscaba cosas diferentes recibió violencia como respuesta, no la solución a sus problemas, no la destitución del jefe de la policía de aquí de la Ciudad de México cuando inició todo el movimiento del 68, no, en cambio eso, en lugar de eso nos metemos al poli, mandamos granaderos, nos metemos, ¿quién se cree para decirnos a nosotros cómo gobernar? Y esa impunidad es endémica, es sistemática y a la fecha, ¿no? O sea, la todavía esposa de Peña Nieto viene y nos dice que su casita la compró tejiendo chambritas en la noche y vendiendo gorditas porque chambeaba mucho, ¿no? No, pero se va a investigar, entonces pongo a un tipo que le admira a Peña Nieto lo guapo que es y no es culpable de absolutamente nada. Impunidad. Los 43 de Ayotzinapa, impunidad. Tlatlaya, demostradísimo, impunidad. El ejército se investiga a sí mismo. Los sacerdotes se investigan a sí mismos y ocultan a sus pederastas de un lado al otro y al otro y al otro. Impunidad. Eso es, en lugar de ser hijos de la chingada, aquí somos hijos de la impunidad. Eso es lo que yo creo. Y como hijo de un guerrillero que debió de haber sido juzgado, encarcelado porque asaltó, ciertamente, violaba las reglas de aquella época, en lugar de meterlo a la cárcel, no, lo torturaron, le arrancaron las uñas y lo ejecutaron extrajudicialmente. Impunidad. Un delito que no está tipificado en el Código Penal de nuestro país. Cuando vino el relator de Naciones Unidas para la ejecución extrajudicial y le dijimos que ese delito no existía en nuestras leyes, se quedó atónito. O sea, para nuestros legisladores, a ver si algo cambia ahora con esto de la cuarta transformación, ¿no? El gobierno es incapaz de cometer delitos, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, que es diferente a un asesinato que comete un borracho en una esquina contra otro. Porque aquí se usa toda la fuerza, toda la infraestructura, los gobiernos y la violencia del Estado para violar el derecho más sagrado que existe en la humanidad, que es la vida. Bueno, y por último, nosotros como nacidos en la tempestad siempre hemos exigido que se abran los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional. Creemos que eso sería un gran paso para el esclarecimiento de todos estos delitos del pasado, pero además que si el gobierno entrante está pensando en hacer algún tipo de órganos especiales o los convencionales, porque también hay que decirlo, si existe una fiscalía, si existe una procuraduría, tienen que investigar, ¿no? Porque son delitos continuados, son delitos que no prescriben, y que estos órganos que realmente tengan dientes, ¿no? Que no sean solamente comisiones de la verdad, que no puedan ser vinculatorias, tienen que ser vinculatorias y tienen que judicializar los casos, o sea, se tienen que perseguir, se tienen que fincar responsabilidades, ¿no? Otro de los temas es que seguir haciendo memoria, ¿no? Creo que tenemos que seguir haciendo memoria, como esta jornada, como
como este libro de Diego sobre su padre, ¿no? Y que si bien no solo es un delito el que se hizo persiguiendo a un grupo específico, también nosotros hemos exigido que se investiguen todos los delitos colaterales, ¿no? Uno que es importantísimo para todos los gobernantes es el enriquecimiento ilícito, ¿no? Creo que ese lo tienen todos, ¿no? Desde Luis Echeverría hasta Peña Nieto tienen un enriquecimiento ilícito. Otro que también está muy bien documentado es la promoción de la droga, ¿no? Porque en ninguno de los sexenios ha bajado la promoción y la delincuencia organizada en el sentido de trasiego y todo lo que tiene que ver con la droga en México. Creo que son unos promotores de la droga, hay que investigarlos por eso. Y otro que es fundamental para entender lo que está sucediendo es que también son promotores del intervencionismo norteamericano, ¿no? Porque parece medio esquizofrénico que veamos una noticia en un periódico norteamericano donde ellos mismos aceptan que Luis Echeverría, Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz eran agentes de la CIA, ¿no? Bueno, si ya saben que eran sus agentes, pues que nos digan qué información llevaron, ¿no? Y sobre todo de los casos delicados de nuestro país, como puede ser el 68, el 10 de junio, la guerra sucia y todos los delitos y las masacres que, duele decirlo, pero que no se conocen, que pasaron en otros estados de nuestro país, ¿no? Y por último, y para los problemas sociales del movimiento actual, queremos exigir que siempre haya diálogo público, que sea la premisa en la primera forma de resolver los problemas, y que se respete la voluntad de los pueblos, ¿no? Y esto lo digo porque aquí está con nosotros presente Trini, nuestra compañera de Atenco, que actualmente encabeza una de las luchas más importantes para el gobierno saliente y para el gobierno entrante, ¿no? Y exigimos que no tenemos que estar consultando nada, que no queremos el aeropuerto. A continuación vamos a escuchar unos audios de otra organización que también lucha por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio, como lo han demostrado nuestros compañeros de Nacidos en la Tempestad. Ahora vamos a escuchar a la organización Hijos. Un mecanismo, una capacidad. Presentamos los audios. Gracias. Buenas tardes, soy Tania Ramírez Hernández, pertenezco a Hijos México. Perdón que no pudimos estar presencialmente ahí hoy, pero les mandamos este mensajito para contarles un poco de qué es Hijos. Hijos es una organización, su sigla significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y formamos parte de una red internacional de organizaciones de hijos de desaparecidos políticos, de presos políticos, de exiliados, y en general de esta generación que fue heredera en Guatemala, por ejemplo, del genocidio contra el pueblo maya y Xil, heredera de las dictaduras del Cono Sur y los efectos de violaciones a derechos humanos que eso tuvo, pero heredera también de una idea de mundo y de países y de América Latina que debía ser más justa, más repartida para todas y todos, y en donde la dignidad de las personas se respetara y donde no hubiera un mundo en el que muy poquitos tuvieran todo y el resto no tuviera nada. Entonces nos asumimos como herederos de la lucha de nuestros padres, nos identificamos con su proyecto de país, de sociedad, de mundo, y nos sentimos orgullosos de eso. Somos una organización que trabaja de manera horizontal, tomamos las decisiones por consenso, no tenemos directiva, no tenemos ni financiamiento, ni nadie que nos fondee. Todas y todos somos profesionistas que tenemos nuestras vidas cotidianamente, y en el poquito de tiempo que tenemos extra organizamos distintas acciones para mantener la memoria.
exigir el juicio y castigo, no únicamente la verdad, exigir juicio y castigo a los responsables y a los cómplices de las desapariciones forzadas en nuestro país. Intentamos instalar en la sociedad la noción de la condena social, es decir, si la justicia no llega, la condena social es un mecanismo, una capacidad de exigencia de las sociedades que plantea que si la justicia no llega, lo que sí llega es la condena de la sociedad, es decir, generar una noción compartida y un repudio compartido, de manera que si estos personajes que han sido señalados por nombre y apellido desde las doñas del Comité Eureka, nuestras abuelas, nuestras madres, todos los colegas de organizaciones que acompañaban a nuestros padres y nuestras madres, si todos esos responsables señalados no han podido, por una deficiencia en el sistema de justicia en nuestro país, enfrentar procesos de juicio y de castigo, pues hagamos de las calles su cárcel, es decir, señalémoslos, que los vecinos sepan que tienen vecinos no gratos, que en la tienda no les vendan el pan, la leche, es decir, generar una suerte de encierro que tenga que ver con el rechazo que la sociedad haga a los violadores de derechos humanos. Esto lo hemos hecho a través de distintas acciones. Los scratches, por ejemplo, que ahora ya son una forma de organización y de manifestación y de exigencia más conocida, que es el señalamiento público en lo posible de estos responsables en sus casas o en sus oficinas. Escrachar también algunas oficinas o algunos edificios que tuvieron oficinas dedicadas a la represión en los años 60, 70 y 80. Hemos hecho acciones como renombrar las calles, ¿no? Cambiar los nombres de las calles que llevan el nombre de algún expresidente responsable de estos delitos de lesa humanidad, y cambiarlo para instalar ahí la memoria de los que quisieron borrar, ponerle nombres de desaparecidos a estas calles y compartir con los barrios y con las calles y los vecinos las historias de esas personas valientes que intentaron echar. Hijos México se planteó en sus inicios, ya tenemos 18 años, que el trabajo nuestro iba a ser por la memoria para hacer que este país no olvidara las desapariciones forzadas. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de que la última oleada en los años recientes de desapariciones cumplió de sobra con este objetivo, es decir, este país ya no se puede olvidar de que hay desaparecidos, no porque la justicia se haya instalado, no porque la verdad no se haya alcanzado, no porque la conciencia haya hecho que estas historias queden en la historia escrita, oral y compartida a los pueblos, sino porque la impunidad de todos estos casos fue una suerte de cheque en blanco que le hizo pensar a muchísima gente en este país que desaparecer personas no tiene un costo y que se puede hacer libre e impunemente porque no va a haber consecuencias, porque no te va a perseguir la justicia, porque no vas a enfrentar un castigo por ello. De tal forma que pensamos que la impunidad ha sido el peor caldo de cultivo en el que en las últimas décadas ha crecido nuestro país, porque al no haber habido responsables, el mensaje que se envió es el de que aquí se puede hacer lo que sea, ¿no? También nos hemos dado cuenta de que las familias de los nuevos desaparecidos, digamos, que recientemente se han sucedido, necesitan también una compañía memoriosa, amorosa. Hemos intentado en la medida de nuestra posibilidad hacerlo, de manera que se comprenda que las desapariciones del pasado y las del presente no están tan aisladas como se pensaría, ¿no? Hay una relación, la relación es la impunidad, pero la relación son también algunos de los responsables que después de haber sido elementos de las parapolicías o paramilitares o incluso algunos elementos del ejército, de la extinta ahora Dirección Federal de Seguridad, son seres que se reciclan en sus tareas de mercenarios y que después venden a los mejores postores sus saberes de represión, de desaparición, de secuestro, y hay una lógica de continuidad también entre las atrocidades del pasado y los crímenes ahora de la delincuencia organizada en el presente, y pensamos que hay que rastrearlo, hay que seguirlo. Pensamos que también la responsabilidad del Estado ha encontrado diversos nombres que se han ido manteniendo a lo largo de estas décadas, y es importante entonces, para comprender la desaparición forzada en el presente,
comprender cómo funciona en el pasado, saber que esto no es algo reciente y poder entender la lógica de la mecánica que ha permitido que esta práctica no solo se normalizara en un periodo del tiempo pasado, sino que ahora sea, sin lugar a dudas, pues, una de las mayores emergencias nacionales en nuestro país. Los datos de Hijos México, para que nos sigan y vean lo que hacemos, son hijosmexico.org, en nuestra página web. Estamos en Twitter y Facebook como Hijos México, y mantenemos redes de solidaridad y de comunicación con nuestros colegas de hijos en Argentina, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Uruguay, algunos también en la diáspora en Europa. Y bueno, para cualquier información extra o para dialogar más, nos pueden encontrar ahí en nuestros espacios de interacción. Muchas gracias por darnos el espacio de compartir esta historia. Pues ese es el testimonio, ya no hay otro video, ¿verdad? Ese es el testimonio de la compañera Tania Ramírez de la organización Hijos. Y pasamos rápidamente a las preguntas y respuestas. Les voy a pedir... Bueno, un poco lo que preguntaba Andrés, nuestros compañeros de Nacidos en la Tempestad, específicamente 3 compañeras, han empezado sus denuncias para comprobar el delito en el caso de sus papás de desaparición y en el caso de mi tía Alejandra, que en realidad pues, fue una niña que mi papá rescató durante la clandestinidad, Alejandra Cartagena. Ella empezó por el asesinato de su papá, de David Jiménez Sarmiento. Solamente llevamos esos 3 juicios. Ahora, Diego también ya lo empezó. Lo difícil aquí es que, como en el caso de Rosendo Radilla, los aceptan individualmente, ¿no? Entonces eso hace muy lento un proceso de justicia porque no los toman como si fuéramos un colectivo, sino como un caso particular y así les dan seguimiento, ¿no? Entonces el esfuerzo que podría ser de un grupo que llevara un bloque de los familiares de los desaparecidos de los 70, específicamente de la Liga o del Mar, etcétera, quedan desagregados porque tanto las instancias nacionales como en el caso de Rosendo los llevan de forma particular, ¿no? Entonces, los 10 años que tardó en que se comprobara la desaparición por parte del Estado de Rosendo Radilla, pues ahora sí que es una ley, no deja jurisprudencia, ¿no? O la jurisprudencia la tienes que volver a empezar, entonces vamos a tardar 100 años en 10 casos, ¿no? Entonces en 1000 ya desaparecemos todos. Entonces ese es el problema. Por eso es que nosotros dijimos, bueno, hacemos una organización que esté por lo menos peleando en varios ámbitos, ¿no? En el político, en el social, e inclusive hay un documental que se llama Nacidos en la Tempestad, lo pueden ver en YouTube. No lo subimos nosotros, un amigo nos hizo el favor descaradamente de subirlo, pero finalmente lo pueden ver. Allí está, es un muy buen material, inclusive para el análisis psicosocial, ¿no? Porque son entrevistas muy profundas de nuestros compañeros, de cómo se sienten actualmente, cómo han vivido el proceso de no tener a sus padres, pero también viene una parte muy conmovedora que es cómo ellos han podido rehacer su vida desde allí, ¿no? Como historiadores, como padres de familia, como luchadores sociales como es Alicia y Alejandra Cartagena, ahí está, ¿no? O compañeros que bueno, en ese sentido creo que podríamos empezar a pensar una forma en presentar los casos como bloque, ¿no? Nosotros como Comité 68 y Nacidos en la Tempestad y Jóvenes ante la Emergencia Nacional hicimos un esfuerzo muy grande, que es el Memorial de las Víctimas de la Violencia, ¿no? Aquel memorial que hizo Calderón, nosotros lo intervenimos y le pusimos el Memorial a las Víctimas de la Violencia del Estado y les pusimos unas grandes placas con los nombres. Ese trabajo para poner los nombres fue un trabajo de mucho cuidado porque pusimos datos exactos, ¿no? Dónde había víctimas y qué había sucedido, ¿no?
no inventamos, todo tiene fuente, es un documento y se pusieron estas placas, todavía están, las pueden visitar, es un trabajo ahí en Reforma y Periférico, exactamente en Anatolio Fernández se llama la calle, y es como una especie de denuncia, ¿no? Es un espacio del Estado para honrar a las víctimas, para darle supuestamente un espacio de memoria sin nombres. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esto es del pueblo, el pueblo lo puede renombrar, y pusimos estas placas, ¿no? Es un espacio que nosotros estamos peleando como un espacio para la denuncia, para que las víctimas tengan su nombre, ¿no? Y se pueda ver que lo que dice esta red, que es un delito de genocidio continuado contra el pueblo, ¿no? Actualmente existe la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que en esta conmemoración del 50 aniversario dijo que el crimen del 2 de octubre era un crimen de Estado, ¿no? Entonces, pues estaban descubriendo el agua tibia, ¿no? Porque realmente no están diciendo nada que el Comité 68 no haya podido configurar como un delito de genocidio en la década anterior. Esto es muy importante porque finalmente a veces nacen comisiones o fiscalía y parten de cero, ¿no? Entonces también una tarea muy importante es empezar a hacer esto, ¿no? Documentación para no partir de cero, como lo es en Memorial de las Víctimas de la Violencia, ¿no? O sea, quieren investigar qué pasó en el pasado, o sea, cuáles son los delitos, quiénes son los responsables. Bueno, hay documentos. En el 40 aniversario el comité sacó 10 libros que inclusive contemplan el informe especial de la Fiscalía, ¿no? Y es un trabajo que te ayuda a entender cuáles fueron todos estos programas, planes que configuran un delito, porque si bien uno puede decir, bueno, es un crimen, fueron la policía local, fue el presidente municipal, fue una parte del ejército, pero cuando les compruebas que era un plan del Estado, ¿no? Que inclusive el presidente tenía información y discutía los documentos, pues ya estamos hablando de un plan perverso que se llama genocidio, ¿no? Bueno, pues de nuestra parte es todo. Esperemos haber podido contribuir a esta jornada. Les agradecemos mucho. Bueno, le doy la palabra a Diego antes de despedirnos. No, porque eso fue con respecto a la pregunta de Andrés, ¿no? En ese caso también quisiera decir, por ejemplo, Alicia de los Ríos y yo, primero ella y después yo, metimos el caso de nuestros padres con la... que acompaña, con el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Ellos son los que están llevando nuestros casos, el caso de Alicia, de Alejandra, no sé, también el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Entonces, hasta ahí es hasta donde van. Después, con lo que nos preguntaban de la atención psicosocial, que si hay documentos y todo esto, yo desconozco, debe de haber, ¿no? Debe de haber unos psicólogos de la UNAM, pero no de Ciudad Universitaria, sino ya no se llaman ENEPS, ahora se llaman FES, de la FES Acatlán, que han estado haciendo unos coloquios de resistencia y todo esto. Nos estuvieron buscando, nos estuvieron entrevistando, coloquio, no recuerdo, tampoco recuerdo esos nombres, pero ellos han estado tratando el tema, tratando el asunto. Y hay un libro que acaba de salir que se llama Morir de sed junto a la fuente 20 años después, que es el rescate que hace André Ornelas, hijo de Minerva Armendáriz, sobre el último libro que escribió ella. Ella fue una guerrillera, hermana de Carlos Armendáriz, que murió en el 68 en Chihuahua, junto con Óscar González Eguiarte y todo esto. Cuando él tenía 16 o 17 años, muere protegiendo a sus compañeros que estaban huyendo de un pelotón de militares. Y después ella ingresa a la guerrilla. Ella es miembro del MAR, del Movimiento de Acción Revolucionaria, desde los 16 años también. Es apresada muy joven y es madre mientras está presa. Y escribe un testimonio que es desgarrador, que se llama Morir de sed junto a la fuente, porque su hijo se suicida 20 y tantos años después. El hijo, evidentemente, desde que está en el vientre de Minerva,
pues él sentía todas las torturas, toda la angustia, todos los maltratos que sufría Minerva. Y entonces ella, en este último libro, que ya me lo eché, que me lo mandaron hace poco, no tiene mucho de que lo presentaron, ella habla de todas las consecuencias psicológicas que hay, o que tuvo, en este caso, su hijo, ¿no? Y ella me comentó, y fue por eso que yo decidí ingresar a Nacidos en la Tempestad, que había, hasta donde yo sabía, o hasta donde ella sabía hace 11 años, que había 8 hijos de guerrilleros que se habían suicidado. Entonces ahí es donde yo decido que si podemos hacer algo, sería bueno hacerlo, y desconozco qué publicaciones hay al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es la respuesta a sus... Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Esta situación de persecución es con ustedes también en muchos ámbitos. Gracias. Bueno, alguna vez Micaela Cabañas, la hija de Lucio, bueno, el asesinato de su madre fue no sé, hace 6, 7 años, no recuerdo bien. Según nos platicó ella cada domingo acompañaba a su mamá a un templo a ayudarla a vender comida. Ese domingo en específico, el hijo de Micaela le pidió que no fuera, porque quería ir al cine, y se aferró, hizo berrinche, lloró, Mica le habla a su mamá, le dice que no la puede acompañar, la mamá va por la tía de Mica, su hermana, y ese día quien la acompaña. A ellas llegan los sicarios y les disparan por la espalda, y a la primera que le disparan es a la hermana de la mamá de Micaela. Y la hermana de la mamá de Micaela es de su misma complexión, gordita. Entonces Mica se estuvo escondiendo, todavía se está ocultando mucho tiempo por ser la hija de Lucio. No es la hija de cualquiera, ¿no? A ella misma y a otro compañero, alguna vez los detuvieron unos agentes y les dijeron que dejaran de andar denunciando y que dejaran de andar con fregaderas y no sé qué, poco antes de las elecciones de hace 6 años. Y seguramente muchos de los teléfonos de nosotros están intervenidos y no sé qué, ¿no? Como si fuéramos nosotros a hacer una inducción a nuestros padres. Dice Romeo que también hay otras historias. Sí, el seguimiento ahí está. Bueno, realmente ahorita que escuchaba el suicidio de varios hijos de guerrilleros, pues yo también puedo sumar a otro primo mío que se suicidó, no tenía esa conciencia de que también había nacido en esa época difícil y hace 3 años, 2 años más o menos fue cuando él decidió quitarse la vida. Su mamá también participó en la guerrilla. Yo creo que es un tema que hay que tener, ¿no? O sea, que hay que poner atención. Miren, yo creo que particularmente podría decir lo que me ha pasado, ¿no? Pero realmente no me quiero victimizar frente a ustedes porque no creo en el activismo desde la victimización, ¿no? Y lo digo con todo respeto frente a Trini, frente a Tonatiuh, ¿no? Frente a tantos compañeros que a pesar de las cosas que han sucedido siguen luchando, ¿no? O sea, creo que tenemos que parar este desastre, este es el desastre hacia un pueblo, ¿no? Mi misma compañera Marisol, tenemos a su hermana desaparecida en Querétaro. Y finalmente tratamos de luchar, ¿no? O sea, tratamos de estar aquí, tratamos de hacer memoria y pues defender al pueblo completo, ¿no? O sea, yo sí puedo decir que crecí pensando en que lo que le había sucedido a mis papás, a mi familia, era particular, ¿no? Y me di cuenta muy pronto que era realmente una guerra contra todo el pueblo, ¿no? Y que mi condición era la de un migrante, la de un obrero, ¿no? La de un desplazado, y que había mucha gente que no podía alzar la voz porque no tenía, más allá de una conciencia
pues propia de la ignorancia, ¿no? O sea, entonces, realmente, pues no sé, creo que se dieron cuenta, hace como un año entraron al Comité 68, teníamos una casa en San Luis Potosí, entró el ejército y nos puso mensajes, ¿no? Mensajes, pues ahí, soez, pues de burla, de persecución, ¿no? A mí particularmente el 13 de septiembre, esto lo digo como una forma de compartirlo, no estoy diciendo ningún tipo de denuncia. En la marcha del 13 de septiembre todo el tiempo fue una persona conmigo y me tomaba fotos y se hacía chistoso, etc. Cuando llegamos atrás del templete se acercó y me tomó una foto así. Entonces yo le di unas patadas, unas buenas patadas, lo tumbé y cuando se levantó, unos policías llegaron y dijeron, oye, ¿qué sucedió? Lo detuvieron, le quitaron el celular, borraron todas las fotos y me dijeron, ¿qué hacemos? Pues deténganlo, ¿no? Lo detuvieron y después me hablaron y me dijeron, oye, a la persona que detuvimos nos lo está pidiendo el ejército. Ah, pues entréguenlo y piden disculpas al señor, ¿no? Entonces, pero yo creo que es algo que nos sucede a todos, ¿no? Y a mí, lejos de tener miedo o pensar que me persiguen por mi gran activismo, creo que es porque quieren que dejemos de hacer las cosas, ¿no? Pero, y cuidarnos, bueno, o sea, pues sería medidas cautelares o qué, o sea, de todos modos no lo harían, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es decirlo, denunciarlo, unirnos y trabajar en el sentido de vencer la impunidad, ¿no? Y yo creo que organizar debemos vencer hasta el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.